Buenas, pues vamos a resolver este otro nuevo ejercicio de análisis de circuitos. Vamos a calcular, o el ejercicio nos pregunta cuál es B sub 0 entre estos dos puntos, entre los terminales de esa resistencia. Entonces vamos a resolver este ejercicio de una forma muy sencilla, utilizando solamente nodos, diría yo. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es la corriente que pasa por esta resistencia y la que pasa por esta resistencia? Es evidente que el valor de la corriente que pasa por esas resistencias es cero, porque acá tenemos un circuito abierto, lo cual quiere decir que este voltaje más menos B sub 0 que nos preguntan en estos dos terminales es el mismo que el que va de acá a acá. Entonces vamos a calcular esa tensión. Es importante tener en cuenta que la gran mayoría de errores que se cometen en este ejercicio es que calculan ya sea la tensión en esta resistencia o la tensión en esta resistencia y dicen que ese es B sub 0, pero no es así. Vamos a llamar a esto más menos B sub X, vamos a llamar a esto más menos B sub Y vamos a utilizar nodos. Entonces, toda esta línea de acá es un mismo nodo y este nodo lo vamos a aterrizar. Toda esta línea de acá es otro nodo y este nodo lo voy a llamar B1. Ya partiendo de eso, Bx es la tensión de este punto con respecto a 0 o a tierra. By es la tensión de este punto con respecto a tierra o a 0. Entonces, B sub 0 va a ser igual a Bx menos By. Y todo mi ejercicio se va a resumir en encontrar Bx y By. Muchas veces empezamos a hacer cálculos y al final los utilizamos. Acá primero vamos a pensar y vamos a tratar de hacer unas fórmulas o establecer un procedimiento y al final hacemos los cálculos. Por ejemplo, la tensión que hay en toda esta rama, en estas dos resistencias es B1. Por ende, utilizando un divisor de tensión, yo voy a calcular B sub X. Y según un divisor de tensión, aquí es igual B sub X. B sub X es igual a el voltaje aplicado a la rama. En este caso es B1 por la resistencia donde voy a calcular la tensión, en este caso sería 15K. Voy a poner solamente 15K, pero ya sabemos que es ohmios, sobre la suma de los elementos de la rama. Serían 25K. Ahora, simplificando, yo puedo decir que B sub X viene siendo igual a K, se van con K, la quinta 3, la quinta 5, 3 quintos de B1. Ya tengo Bx. Ahora vamos a calcular By. Esta tensión en esta resistencia pasa exactamente lo mismo, utilizando un divisor de tensión. La tensión en Y, que es igual a la tensión aplicada en la rama, B1, por la resistencia donde lo voy a calcular, 12K, sobre la suma de las dos resistencias, 15K.
hacemos lo mismo. Vamos a simplificar y encontrar una expresión más sencilla para B sub y. Cas, se van con cas. Simplificamos. La tercera, 4, la tercera, 5. Entonces, B sub y es igual a 4/5 de B sub 1. Ya teniendo B sub x y B sub y, puedo calcular el B sub 0, que es que me están preguntando. B sub 0 es B sub x menos B sub y. B sub 0 sería 3/5 de B1 menos 4/5 de B1. Entonces, B sub 0 sería 3/5 menos 4/5 da menos 1/5 de B1. Lo cual quiere decir que ya encontré una expresión que me va a dar el valor ¿de quién? De B sub 0. Pero está en función de B sub 1. Entonces, calculemos B sub 1. ¿Cómo vamos a calcular B sub 1? Pues vamos a utilizar la técnica de nodos. Vamos a hacerlo por nodos. Entonces, primero, en este nodo B1, ¿cuántos elementos hay? 3. La fuente, estas resistencias y estas resistencias. Por ende, la ecuación del nodo debe tener 3 elementos. Vamos a empezar por esto. Entonces, ¿qué me dice la ecuación de nodos? B menos el otro nivel de tensión sobre los elementos que yo encuentro. Sería B1 menos 0, no lo voy a poner, sobre la suma de los elementos. 15K. Más el siguiente. B1, que es este punto, menos el punto donde debería llegar la corriente, a nivel de tensión 0, sobre sus elementos, sobre 25K, más el elemento de esta rama saliendo 18 miliamperios, igual a 0. Voy a hacer álgebra. Entonces tengo que B1 factor de 1 sobre 15 más 1 sobre 25 es igual a menos 18 miles. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a pasar aquí un K. ¿Por qué lo saqué? Para hacer unos cálculos más sencillos. Quiere decir que esto lo voy a pasar aquí a multiplicar, por ende, este me va a cancelar estos. Ahora, sumemos estos fraccionarios. A mí no me gusta mucho usar calculadora, entonces vamos a aplicar mínimo como múltiplo o cualquier cosa que se nos ocurra. Vamos a hacer aquí una pausa y vamos a sacar o vamos a recordar cómo sacamos mínimo como múltiplo de dos números. Descomposición en factores primos. Yo sé que es más rápido por calculadora, pero quiero mostrar esto. Sacamos la quinta, 3 y 5. Sacamos la quinta, 1, 3. La tercera, 1. Esta quinta a los 2, pues por eso saco los 2. Este 5 solamente este, 1
es el 3 solamente este, 1. 5 por 5, 25. 25 por 3, 75. El mínimo común múltiplo entre los dos es 75. Entonces, ¿qué tengo? B1 sobre 75. ¿Por cuánto multiplico el 5 para que me dé 75? Por 5. ¿Por cuánto multiplico el 25 para que me dé 75 por 3? 5 por 1, 5. Más 3 por 1, 3. Es igual a 18. Bueno, menos 18. Entonces, B1 sería igual a menos 18 por 75 sobre 8. Entonces, B1 sería igual a, podemos simplificar o podemos hacer esa operación. Entonces, 18 por 75 dividido entre 8, hagámoslo completo. B1 daría menos, haciéndolo aquí con calculadora para agilizar, aunque sé que no íbamos a usar calculadora, pero era para recordar los fraccionarios. Entonces sería 18 por 75 dividido entre 8 menos 168.75 voltios. Como ya tengo B1 y ya tengo una expresión B sub 0 en función de B sub 1, pues calculemos ahora sí B sub 0. Ya habíamos dicho que B sub 0 era igual a ¿cuánto? B sub 0 es igual a menos 1/5 de B sub 1. Lo tenemos acá. Entonces, esto es menos 1/5 B sub 1, que vale menos 168,75. Entonces, B sub 0 sería igual a 33,75 voltios. Listo. Ya resolvimos este ejercicio. Como se dan cuenta, la matemática o el álgebra que se usa es muy corta, o sea, no es mucha álgebra, es mucha matemática. Sí lo sabemos hacer con un buen análisis de circuito. Entonces recordemos, las corrientes aquí son 0. ¿Por qué? Porque hay un circuito abierto. Esta tensión B sub 0 pasa a ser la de acá con referencia a la de acá, a la de estos puntos. ¿Qué hacemos? Calculamos B sub X, calculamos B sub Y, la restamos y tenemos B sub 0. Ahora, ¿cómo calculamos B sub X o B sub Y? Si sabemos que esto es B sub 1, lo hacemos por divisor de tensión. El resto es solo álgebra. Entonces, espero haya sido claro el procedimiento. Espero, si tienen alguna duda, la escriban. No olviden suscribirse al canal y darle en la campanita. Entonces, este ejercicio va para mis estudiantes de análisis de circuitos de las unidades tecnológicas. Bueno,
Me hace falta algo. Lo más importante, la firma. Entonces nos vemos en un próximo video.